Hola, buenas tardes. Venía esta tarde pues a continuar un poco con la historia donde la dejé el otro día. Si recordáis, si escuchasteis el último vídeo sobre la construcción del Estado liberal en España, estuve hablando de todos esos años de régimen moderado, muy retrógrado, muy ultracatólico, muy conservador, que coincide más o menos con el reinado de Isabel II, 43-68, y que, bueno, fueron años en los que no se progresó tanto como se podía haber progresado, no fueron años de bastante inmovilismo, a pesar de que, como habíamos visto, había habido una serie de etapas de un partido político llamado Unión Liberal, liderado por un militar llamado O'Donnell, que sí que había tenido una cierta prosperidad en cuanto a industrialización, construcción ferroviaria, prestigio internacional de España. Se hacen una serie de campañas en el exterior, campañas pequeñitas en comparación con lo que había sido España anteriormente, pero bueno, una serie de años de cierta prosperidad, ¿no? No llegaron a ser 10, los de Unión Liberal. Pero lo que va a ocurrir es que en el año 67, en 1867, por una serie de conflictos personales que tenían, Narváez, el moderado más duro, del sector más duro, estaba en el poder y consigue fusilar a O'Donnell, se le iba por delante, ¿no? Fusila a O'Donnell, lo que va a favorecer que otro militar, el general Serrano, se haga con el poder del partido de Unión Liberal y empieza a conspirar. Todo eso que veíamos en el siglo XIX español, que todos conspiraban contra todos, ¿no? Y bueno, y en el año 68 se van a dar una serie de circunstancias que van a facilitar otro pronunciamiento militar que va a terminar definitivamente con el régimen moderado y con el reinado de Isabel II. ¿Y qué es lo que ocurre en el 68? Se están produciendo una serie de problemas industriales. Los franceses que estaban construyendo ferrocarriles se retiran, se termina de construir ferrocarriles, estas industrias quedan en la ruina, otras industrias también empiezan a ser poco rentables, empieza a retroceder la industria que había estado prosperando en los últimos años, y lo más importante de todo, se produce una crisis de subsistencias. Es decir, las cosechas son malas y aparece el hambre y aparece la carestía de alimentos y problemas ya serios. Aparte de eso, en el plano político, pues el problema es que los moderados están dirigiendo gobiernos sucesivos muy corruptos, poco ejemplares, muy cercanos a Isabel II y a la corrupción que rodea a la reina, ¿no? Entonces, los sectores más progresistas de la sociedad, recordemos que hay partidos nuevos, están los demócratas, buscan una democracia plena, están los antiguos progresistas también, están incluso primeros republicanos que van a empezar a conspirar, digamos que un poco que Serrano va a ser el cabecilla de esta conspiración. Quieren terminar definitivamente con el régimen moderado porque por la ley legalmente es imposible porque están blindados, no dejan que haya rotación de partidos, mediante corruptelas, claro. Y en otros aspectos, pues bueno, es un régimen muy autoritario y muy represivo, ¿no? Entonces, los moderados, cuando hay cierta oposición, lo que hacen es recurrir a la represión, como le pasa a O'Donnell, que le fusilan, ¿no? Entonces, lo que se produce es un pronunciamiento dirigido por el general Serrano. No por el general Serrano, no lo empieza el general Serrano, lo comienza el almirante Topete en la mar, ¿no? Y de ahí se extiende a otros sectores del ejército. El general Serrano se une rápidamente, con él está Prim, también otro general muy prestigioso, y consiguen derrotar a la resistencia de los moderados en la batalla de Alcolea en 1868 y bueno, consiguen apartar a Narváez del poder le mandan al exilio junto a Isabel II. Se termina el reinado de Isabel II y
empieza lo que se ha conocido en la historia de España como el sexenio revolucionario. ¿Qué significa el sexenio revolucionario? Bueno, es una de las etapas más apasionantes del siglo XIX español porque son 6 años muy intensos en los que lo que se pretende es rápidamente sumar a España a los movimientos democratizadores europeos, sobre todo de Occidente de Europa, porque Europa central y oriental no es para nada democrática, siguen anclados en el antiguo régimen, Prusia, Austria, pero Europa occidental, con Francia y Gran Bretaña, fundamentalmente, son ya regímenes plenamente democráticos, ¿no? Y lo que intentan es añadir a España a ese movimiento. Para ello, se va a elaborar una nueva constitución de 1869. Va a ser una constitución monárquica, pero sin Borbones. Ya los Borbones los quieren echar, no los quieren por aquí. Echan a Isabel II y a su hijo, Alfonso, los mandan fuera de España. Supongo que a París. Estos se solían exiliar en París. París o Londres. Los Borbones normalmente en París. Y elaboran un nuevo texto constitucional muy progresista, completamente novedoso, sufragio universal, amplias libertades, monarquía parlamentaria, es decir, el rey, el futuro rey, no va a tener ningún poder más que representativo. La religión no tiene por qué ser la católica, libertad religiosa, libertad de conciencia y, en general, una serie de reformas, separación de poderes, etc. Una serie de reformas que va a ser un Estado cuasi democrático. ¿Y por qué digo cuasi democrático? Pues porque las mujeres todavía no pueden votar. Pero no solo en España, sino en todas partes. O sea, la mujer para poder votar, creo que los primeros casos será Suecia, Nueva Zelanda, me suena que son los primeros casos, muy a finales del 19 y principios del 20. Las primeras mujeres que votan. Bueno, hay que leer las cosas que decían, los argumentos que utilizaban para que no votase la mujer. Son maravillosos. Algún día voy a leerlos. Pero bueno, el caso es que bueno, se elabora un texto muy progresista, se promulga ese texto y como es una monarquía parlamentaria, es decir, donde el rey no tiene poder, hay que buscar un rey, porque no quieren Borbones. Los Borbones no pegan muy bien con el mundo parlamentario, ¿no? Son muy autoritarios. Entonces hay que buscar un rey fuera de España y que un poco que comulgue con estas ideas liberales, ¿no? Con estas ideas democratizadoras. Y hay una polémica, hay una serie de candidatos, se defiende una serie de candidatos, unos del gusto de los más conservadores, otros más progresistas, y esto va a dar lugar a conflictos dentro y fuera de España. Porque claro, los franceses no quieren tener a un Hohenzollern en España, que son los monarcas de Prusia. Son monarcas muy autoritarios, los prusianos. Y de hecho, esta polémica va a estar entre las causas de la guerra franco-prusiana después, de 1870. O sea, solo un año después. Pero al final no va a haber un Hohenzollern en España. Prim va a ser más partidario de la Casa de Saboya, porque la Casa de Saboya defiende un liberalismo más progresista, un nacionalismo más moderado que el alemán, más liberal y bueno, más próximo culturalmente al mundo hispano, ¿no? Que es la Casa de Saboya, que es la que está luchando ahora por unificar Italia. En 1870 conquistan ya Roma y terminan la unificación italiana. Es una casa real con mucho prestigio, precisamente por la capacidad que ha tenido de unir los esfuerzos para unificar Italia. Y llaman al hijo de Víctor Manuel II, que es Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya llega a España, su principal valedor va a ser Prim, su principal defensor, pero va a haber un problema desde el inicio. Y ese problema es que este principal defensor de Amadeo de Saboya va a ser asesinado. Antes de que Amadeo ponga un pie en España, a Prim le va a matar un anarquista. Le va a dar un tiro mientras iba en el coche de caballos hacia casa. Les tiran unos troncos en la calzada, tienen que bajarse y cuando se baja le disparan a bocajarro. Al principio parece que no es nada, de hecho él continúa con su viaje
Llega a casa herido, sube las escaleras de su casa hasta su habitación, saluda a su mujer, se tumba en la cama y se muere en la cama. Entonces, con la muerte de Prim, un poco la causa de Amadeo de Saboya empezaba mal. Amadeo de Saboya va a reinar 3 años en España, desde el 70 hasta el 73, va a respetar la Constitución, pero va a ser un rey que no tiene arraigo en España, no acaba de echar raíces, ¿no? Y él lo va a notar. O sea, Amadeo de Saboya se va a dar cuenta de que él no tiene capacidad para pacificar a los españoles, porque los problemas a los que se enfrenta el sexenio pues son los mismos a los que se enfrenta todo el XIX español. El enfrentamiento entre los más conservadores y los más progresistas, que es un enfrentamiento que rara vez se soluciona mediante el diálogo, y las nuevas tendencias. Aparecen ahora socialistas, anarquistas en la política española, que son, digamos, facciones muy combativas, con huelgas, con destrozos, con ataques, con terrorismo. Luego están los republicanos, que no son mejores, que son también unos radicales. Los demócratas intentan mantener a Amadeo, también grupos más moderados de los liberales, pero Amadeo se va a ver en una situación de poca aceptación en España. Y eso le va a llevar a decidir en 1873 abdicar y se va a marchar de España. Va a hacer un comunicado muy emotivo, despidiéndose de los españoles, diciendo que lamenta no poder ayudarles a solventar sus diferencias, etc. Y en España pues se va a plantear un problema en 1873. Bueno, hay que adelantar, antes de hablar de los problemas de España para el 73, que España está inmersa en 2 guerras. Durante todo el sexenio, España está inmersa en 2 guerras. Una guerra en Cuba contra los insurgentes cubanos que quieren la independencia, pero no lo van a lograr todavía. Desde 1868 hasta 1878, guerra en Cuba, pero desde 1872 estalla otra guerra en España, que es la Tercera Guerra Carlista. ¿Y la Tercera Guerra Carlista por qué? Pues porque los carlistas quieren un candidato para el trono que vuelva al absolutismo, que recupere el absolutismo, es decir, que se lleve por delante todos los logros del liberalismo y que además sea de la Casa Borbón, que sea descendiente de Carlos María Isidro, aquel hermano de Fernando VII, que bueno, todavía andaba coleando por ahí. No era ya él el candidato porque él ya habría fallecido ya, pero un descendiente, un hijo, un nieto, no sé quién sería. Pero bueno, candidatos carlistas todavía existen en España, ¿eh? No os voy a engañar, todavía están por ahí y andan por ahí diciendo tonterías. Pero bueno, sí, los carlistas 1872-1876, otra guerra. Y fundamentalmente localizada en el norte de la península ibérica y más concretamente en territorio de las Vascongadas, que no es un término franquista ni nada por el estilo. Vascongadas es como se decía antes. Bueno, en el 73 ya estamos con 2 guerras, ya estamos con toda esta movida. Amadeo se pira, no quiere saber nada, toda esta mierda. Entonces se plantea un problema. Una de dos, o llamamos a los Borbones para que vuelvan, o tomamos una vía distinta. Entonces sucede que para salvar los logros del sexenio revolucionario, para salvar la Constitución, para salvar toda esa ilusión que tenían por democratizar España, los demócratas y otros grupos progresistas van a decidirse a apoyar una república, la Primera República, ¿vale? 1873-74. Va a durar menos de un año dura. ¿Cuál va a ser el problema de la Primera República? Pues que empieza con pies de barro. Es un sistema político con pies de barro. ¿Quién apoya la República en España? Pues muy poca gente. Sobre todo en Cataluña, que es donde están los federalistas, que son republicanos, pero no tiene apoyos sólidos en grupos fuertes, en la alta burguesía, en la iglesia, en el ejército. Pocos apoyos.
Luego, dentro de los grupos socialistas y anarquistas, tampoco van a estar contentos. Tampoco van a apoyar plenamente una república. Van a llevar la situación hasta posiciones más extremistas. El cantonalismo, ¿no?, que va a ser un disparate propio de España, con esa división del territorio en cantones, ¿no?, que se van a declarar la guerra entre ellos. Cartagena le declara la guerra a Murcia y cosas así, ¿no? Y se matan ahí con ejércitos de boronos del campo, ¿no? Van por ahí. Y barcos de guerra que son barcos de pesca a los que cargan cañones y cosas así. No, ridículo. La república va a ser un desastre absoluto. Va a haber republicanos radicales, que son un poco los republicanos más moderados. Luego los federalistas, que son los catalanes, Pi Margall y unos cuantos más, que son más radicales en sus posiciones, quieren establecer un Estado federal muy descentralizado, mientras que luego también hay una opción republicana más centralista y más, digamos, conservadora, que es la de Castelar, que va a estar en el poder también unos meses. Incluso Serrano creo que estuvo algún mes de presidente de la República, pero con poco soporte popular, con poco éxito y con muchos conflictos. Muchos conflictos. Ten en cuenta que tienen ahí una guerra en Cuba, otra guerra con los carlistas, todos los enfrentamientos con socialistas, con anarquistas, con los grupos que son borbónicos, con un ejército que recela del republicanismo, ¿no? Y finalmente va a haber un primer golpe de Estado del general Pavía, establecer una dictadura republicana, que no va a durar un mes o así, y finalmente, en 1874, el golpe de Estado de Martínez Campos y la restauración borbónica. Es decir, Martínez Campos lo que hace es no llamar a Isabel II, que está viva, está pataleando por ahí, sino a su hijo Alfonso XII. ¿Vale? Alfonso XII, que va a ser un rey muy joven, llega muy joven a España y va a morir joven también. Va a morir con 27, 28 años de tuberculosis unos años después. Pero bueno, el siguiente de lo que voy a hablar es del régimen de la Restauración borbónica, que es un régimen que uno de los grandes intelectuales, cerebros, una de las personas más cultas de su época, un historiador, él era historiador, malagueño, que es Cánovas del Castillo, va a construir un sistema político un poco a imitación del mundo británico para establecer un régimen democrático duradero, bajo el poder, bajo, digamos, la jefatura de Estado de los Borbones, ¿no?, con una nueva constitución y con toda una administración distinta, nueva, actualizada y tal, pero que, como vamos a ver, va a estar también podrida de corrupción, va a estar inmersa en guerras absurdas, va a tener conflictos tremendos también con el anarquismo, con los socialistas, etc. Bueno, el régimen de la Restauración va a ser el más duradero del siglo XIX español. De hecho, va a durar hasta 1931 el régimen de la Restauración. Entonces, es un régimen hasta cierto punto estable, pero con muchos problemas internos, mucha corrupción y muchos problemas internos. Pero bueno, un régimen liberal que va a perdurar bastante en la historia de España. Y el constructor de ese régimen liberal, como ya os digo, va a ser Cánovas del Castillo, del Partido Conservador, Partido Liberal Conservador, que, bueno, ya vamos a hablar de Cánovas del Castillo, que es uno de los hombres más inteligentes, cultos y mejor formados de la España del XIX. ¿Vale? Pero de momento vamos a terminar aquí. Sexenio revolucionario, una etapa interesante, pero bueno, como ya vemos, España no estaba preparada para pasos tan grandes, ¿vale? Y vamos a ver que en la Restauración ese mal endémico de nuestro país, que es la corrupción, va a estar seguramente el principal problema del régimen de la Restauración. Pero ¿cuál es el principal problema del régimen actual español? Si no es la corrupción. Es así. Tenemos que aprender a vivir con ello. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima.